Hola amigos, nuevamente Raúl Valdemar Benítez con ustedes para compartir el tema Jesús, la máxima revelación de Dios. Recuerda, al final del tema, suscríbete para que puedas enterarte cuando hay más reflexiones como esta eh, a través de este medio. Muy bien, Jesús, la máxima revelación de Dios. La palabra revelación no significa la búsqueda del hombre o el logro del hombre a través de la aplicación de sus facultades intuitivas para descubrir algo nuevo. No. Revelación significa la iniciativa divina para darse a conocer a la criatura. Por lo tanto, la revelación no es el acto humano a través del cual descubre a Dios, sino la condescendencia divina, la iniciativa divina de darse a conocer al hombre. No es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Eso es la revelación. La revelación de Dios la vemos en la naturaleza, porque la naturaleza nos dice o nos muestra lo que Dios hizo. Pero además de la naturaleza, en el cristianismo tenemos la Biblia, un libro compuesto por o una colección de 66 libros, dividida en dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es básicamente la Biblia de los judíos, y el Nuevo Testamento, que es la sección para el cristianismo. Obviamente que el Antiguo Testamento se va reflejando en el Nuevo, y el Nuevo está explicando más sobre el Antiguo Testamento. Se dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Inspiración significa que Dios tomó a los seres humanos y puso en sus mentes un tema especial, un mensaje determinado. Y el hombre, en su cultura, con su lenguaje, con su propio trasfondo cultural, así sus capacidades, tenía que poner ese mensaje al alcance de otros seres humanos. Así que el mensaje era lo importante. El vehículo o el lenguaje que se iba a usar iba a ser lógicamente tan común. Si no hubiese sido común, ¿cómo se iba a comunicar un mensaje tal? Así que la inspiración no era un movimiento robótico del ser humano o un mecanismo completamente automático del individuo para absorber palabra por palabra que la divinidad le decía y luego pasarla a otros. No, la inspiración era el acto a través del cual Dios tomaba las facultades del ser humano y las empleaba para poner en la mente del hombre un mensaje. Y este, en su propio lenguaje humano, en su propio fondo cultural, iba a transmitirlo a otros seres humanos. Bien, pero la Biblia no es la máxima revelación de Dios. La máxima revelación de Dios está en la persona de Jesucristo. Y es de esto que quiero comentar. Jesucristo. Si la naturaleza nos dice lo que Dios hizo y la Biblia nos dice lo que Dios dice, entonces Jesús nos muestra quién es Dios. Jesucristo, como sabemos nosotros, todos conocemos la historia de él, cómo nació en Belén, en Belén de Judea y se crió allá en Galilea, en un pueblito llamado Nazaret, y cómo fue crucificado en Jerusalén, y luego la historia bíblica nos dice que resucitó y luego ascendió al cielo. Y ahora la enseñanza del cristianismo es que él volverá a la tierra. La pregunta es, ¿cómo es que solo la Biblia dice eso? Pues no solo la Biblia habla de Jesucristo. Flavio Josefo, un historiador judío que vivió en el primer siglo y escribió allá por los años 93 de la era cristiana. Él dijo claramente acerca de Jesús en el libro Antigüedades de los Judíos, el libro número 18, la parte número 18. Decía Flavio Josefo, en los tiempos de Jesús, un hombre sabio que legalmente podría llamársele hombre, porque quizá, bueno, no sería tan legal porque él era un hacedor de grandes milagros. En otras palabras, dice él, ¿se le podríamos llamar hombre? Si hacía tantos milagros, ¿cómo se le podría llamar hombre? Más adelante, él también comenta que existió
la versión clara de que él apareció a muchas personas antes, después de su muerte. Y en la Biblia dice que fue antes de ascender al cielo, lógicamente. Bien, Jesús es la máxima revelación de Dios, porque Él no nos muestra lo que Dios hizo, no nos muestra sencillamente lo que Dios dice, Él nos muestra quién es Dios. La pregunta es, ¿cómo es posible que Él es Dios? Es cierto, la encarnación de Dios es algo muy complejo, no difícil de explicar, imposible de explicar, porque la encarnación es ese encuentro de dos naturalezas, la divina y la humana. La humana. En otras palabras, en la persona de Cristo o de Jesús convergen la naturaleza humana y la naturaleza divina y vienen a formar esa unidad, no fusión, esa unidad que llega a ser básicamente inconfundible, incambiable, indivisible e inseparable, así como el concilio de Calcedonia lo determinó allá en la primera parte de la era cristiana por los siglos V. Muy bien, ahora bien, si Jesús es el que muestra esa combinación de naturaleza humana y divina, entonces podríamos decir, ¿fue Jesús un hombre pecador? ¿Fue un hombre pecador que venció el pecado y llegó a ser Dios? ¿O es Dios que llega a ser hombre? No olvidemos, la palabra pecado significa separación. En este caso, Jesús nos va a mostrar que es sin pecado en el sentido de que está siempre unido a la divinidad. La humanidad siempre unida a la divinidad es el desafío del pecado. No hay pecado, mientras la humanidad o la creación está unida al Creador. En la encarnación se da eso. La divinidad unida siempre con la humanidad. La humanidad nunca se separó. En ese sentido, Jesús es sin pecado. Su naturaleza divina, tomando esa naturaleza humana, pues no podía pecar, porque si pecara, entonces dejara de ser divino. Ese es el asunto. Jesús es la revelación máxima de Dios. Pero no hemos de ver a Jesús sencillamente como un ejemplo de un ser que fue sin pecado o que nunca se separó de Dios. Es cierto, lo vemos como el segundo Adán, pero no miremos a Jesús como el segundo Adán que venció al pecado, sino como el segundo Adán que nunca pecó. Son dos cosas diferentes. Porque cuando hablamos de Jesús y pecado o separación, nos damos cuenta que en su naturaleza, en su ser, no había pecado. Por lo tanto, una tentación, un estímulo afuera, venía y lo atraía y lo trataba de motivar, apelar para que se separara de la divinidad. Pero nunca tuvo algo interno que lo llevara a ese placer, a esa satisfacción pasajero que se encuentra muchas veces lejos de Dios, que solo es pasajero, para luego revertir en muerte o resultar en muerte. Jesús no tenía eso. Tampoco Adán, el primer ser creado sin pecado, lo tenía. Después que pecó, se separó de Dios, en este estado de pecado separado de Dios, comienza esa naturaleza pecaminosa a generar otro tipo de inclinaciones que antes no tenía. Jesús no tenía esas inclinaciones. Sí tenía el impacto de afuera para motivarle, para guiarle a la separación o al pecado. Pero él nunca pecó. Así dice la Escritura. Y el hecho de tantos milagros que él hiciera lo demuestran que tenía que estar junto a Dios, unido con Dios, inseparablemente de Dios. Sí, él tenía también algo que Adán no tenía. Adán no tenía el poder divino para hacer muchas cosas, tenía que depender de. Pero Jesús tenía el poder divino. Sin embargo, la tentación quizás vino de usarlo, pero él la resistió. Adán no tenía que resistir eso, pero Jesús sí lo resistió. Tenía otra tentación que Adán sin duda no tuvo. Jesús, por ejemplo, podía convertir las piedras en pan, pero él resistió la tentación. Podía caminar sobre el aire, pero él resistió la tentación. Podía tener una hueste de ángeles que le sirvieran, pero él resistió la tentación. Todo para vivir la vida que Adán
la primera criatura humana que Dios hizo, viviera o debía vivir. Jesús la vivió. No para ser un ejemplo nuestro, sino para ser el reconector, el reconciliador, el que une al ser humano con el cielo. Jesús nos une con el cielo. Eso es lo maravilloso. No hemos de verlo como un ejemplo, sino como el autor de la salvación. No como un ejemplo que nos guía en el camino al cielo, sino como el mismo camino al cielo. Ese es Jesús. Ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús es pintado, es demostrado, es enseñado en la Biblia como tal, pues entonces lo vemos que Él refleja a Dios. ¿Quién es Dios? Oh, Jesús habló acerca de las virtudes de Dios, de los atributos de Dios. Alguien me dirá, pero ¿cómo es que Él demostró la eternidad, la omnisapiencia? ¿Cómo Él demostró la infinitud? No tenía que demostrar eso, porque Jesús mostró solamente las virtudes o atributos de Dios que están en relación con la reconexión del hombre. Revelar a Dios al hombre para que el hombre conociera el camino al cielo. Por lo tanto, Él reveló el amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la paz, la armonía, la reconciliación. Si en la religión judía del Antiguo Testamento decía que había que aborrecer al enemigo y amar solo al amigo, Jesús dijo que había que amar aún al enemigo. Así como Dios nos ama a las criaturas que nos hemos rebelado contra Él. Si en el Antiguo Testamento se decía que la lluvia vendría sobre aquellos que obedecían y que actuaban bien o se portaban bien, Jesús dijo que Dios hace que su lluvia caiga sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Quiere decir que Jesús nos revela a ese Dios que es amor. Ahora, también recordemos, Jesús mismo habló en la oración a su Padre antes de morir que le permitiera estar nuevamente en esa gloria que había tenido antes de la fundación del mundo. Jesús hablaba, actuaba con la conciencia de que también llevaba esa naturaleza divina, que no era sencillamente un humano convirtiéndose en divino, sino que era Dios y el hombre unidos. Nosotros debemos, por lo tanto, buscar a ese Jesús, el único que puede conectarnos con el cielo. Y no solamente nos da a conocer los atributos maravillosos de Dios, pero nos muestra que la religión del cristianismo es la religión del amor. El amor no es una idea, no es una idea vaga, ni tampoco un verso que canta un romántico o escribe un poeta. El amor es un principio que solamente se lo entiende a través de la experiencia. Y Jesús era la experiencia viva del amor verdadero, del amor absoluto, del amor eterno. Nosotros, por lo tanto, si queremos entender a Jesús, debemos de amar. Si queremos entender a Dios, debemos amar. Si queremos conocerlo mejor, debemos estar llenos de esa persona de Jesucristo, que no es sencillamente un ejemplo, pero que es el camino, es el autor de la salvación. Bendiciones para todos. No olvides suscribirte y luego tendremos más reflexiones por este medio. Y tendremos algún otro tema, lógicamente, que hablaremos un poco más acerca del tema central de esa revelación escrita que es la Biblia. Dios les bendiga y hasta pronto. Suscríbete.